Actividad de aprendizaje número 4. Sustentabilidad. En esta actividad vamos a ver todo lo que es el crecimiento demográfico que se refiere a la cantidad de habitantes que hay en un lugar determinado. Es considerado uno de los problemas principales que ocasionan daños a la naturaleza, lo cual parece amenazar la supervivencia de la humanidad, pero sin negar que el deterioro del ambiente natural depende del tamaño y la distribución de la población, que el aumento del mismo está en parte determinado por el crecimiento demográfico y de los niveles de urbanización. El principal impacto de la población sobre el medio ambiente se relaciona con dos variables fundamentales: el consumo de recursos y la producción de desperdicios y contaminantes. Ahora, primero te tienes que preguntar, ¿y tú te has puesto a pensar si la cantidad de recursos que consumes es amigable con el ambiente o los desperdicios que produces tienen un manejo responsable? En esta imagen podemos observar una familia con todo lo que son los recursos a su alrededor, que estos recursos son aproximadamente de una semana nada más. Estamos hablando de envoltorios, cartones de alimentos, aluminios, y pues que si nosotros no los separamos y los reciclamos, pues esto se convierte en basura y contamina muchísimo al medio ambiente. Por eso entonces debemos de cuidar mucho qué consumimos, cómo lo consumimos y qué hacemos después con todo lo que utilizamos en casa. A lo largo de la historia, lo que es la cultura ha permitido avances tecnológicos que han hecho que pasamos de sobrevivir con dificultad en la naturaleza que antes nos ofrecía, a sobreexplotar los recursos hasta el punto de ponerlos en peligro y con ello a nosotros mismos. Pero la tecnología la deberíamos de aplicar de manera positiva, que ahorita pues hay varias cosas que nos ayudan a determinar el nivel de contaminación que hay en la naturaleza. Entonces eso es lo que deberíamos utilizar a favor y pues no en contra. Aquí vamos a ver lo que es la influencia de la tecnología, cómo los avances tecnológicos aumentaron lo que es la producción, el consumo de bienes, la explotación de recursos naturales, y pues es una cadena que fue en aumento y cada vez es más grande. Entonces este bucle de retroalimentación positiva ha posibilitado la sobreexplotación de recursos hasta la amenaza del agotamiento de los impactos ambientales. Por lo tanto, a mayor de recursos naturales que consumimos, pues hay menor recursos naturales cada vez en el ambiente y esto provoca mayores impactos ambientales. Por lo tanto, la tecnología podría contribuir a los sistemas de producción más eficientes y a prevenir y corregir el deterioro ambiental en lugar de que sea algo negativo. ¿Okay? Entonces, tenemos que aprender a utilizar la tecnología a nuestro favor. ¿Cuál es la relación que existe entre la humanidad con la naturaleza a lo largo de la historia? En la sociedad cazadora y recolectora, estamos hablando de los primeros humanos 10.000 a.C., después de las primeras épocas de la humanidad, el uso que hacía de la energía pues realmente era para la alimentación, que es una energía interna o metabólica. Se utilizaba el fuego para quemar madera, esto para calentarse, cocinar y aumentar a las fieras. En este caso, todas las energías que se empleaban eran renovables, ya que se trataba de la biomasa que se obtiene directa o indirectamente a partir de la energía solar. Los impactos ambientales fueron muy escasos porque cuando el alimento escaseaba en una zona migraba a otra con lo que la primera se recuperaba. Constituyen un subsistema integrado en el sistema natural. Hablamos de una población determinada por la capacidad de carga del lugar, un profundo conocimiento del medio, adaptaciones a climas extremos, uso de plantas medicinales, confección de vestimentas, herramientas de caza y pesca, medio de transporte, trineos y piraguas. Todo esto pues era amigable totalmente con el ambiente, ¿ok? Porque hacían que el ambiente se recuperara. Ahora la sociedad agrícola o ganadera pues ya se empezaron a instalar los humanos y empezaron a producir sus propias plantas y animales. Cuando esto comenzó, además de las energías anteriores, se emplean otras con las que produce el trabajo animal de procedencia también trófica. En la Edad Media comenzó la utilización de otras energías como la eólica para mover los molinos y para la navegación, la hidráulica para los molinos y para los sistemas de riego. Se eleva el gasto de energía exosomática externa, aunque es renovable. A mayor disponibilidad de alimentos, la población humana experimentó un crecimiento que es controlado por la capacidad de carga, que
que capacidad de carga significa cuántos humanos puede dar la naturaleza sin que ésta sea impactada. El tamaño de la población se mantiene estable por bucles de retroalimentación, pestes, guerras, emigraciones, como la pandemia que estamos viviendo hoy en día, que se llaman bucles de retroalimentación hacia el medio ambiente, porque aunque para nosotros suene desgraciada o desafortunado lo que está sucediendo en este momento, para la naturaleza es benéfico porque están bajando los índices de la población, entonces esto hace que pues, no consumamos tantos recursos y entonces haya un aspecto favorable para el ambiente. Los impactos importantes en esta etapa fue el uso de la leña como combustible y para fabricar carbón vegetal se talaron grandes extensiones de bosques para plantar pastos, cultivos y construir barcos. Aumenta lo que es la erosión por la deforestación y por la excavación de minas para extraer minerales. Se levantaron ciudades y construyeron numerosas vías de comunicación. A mayor alimento, mayor población y producción agrícola y que pues también se vuelve una cadena que pues afecta muchísimo al ambiente, pero pues no tanto como la anterior. Luego tenemos la sociedad industrial, que es la que tenemos hoy en día, que viene desde mediados de siglo hasta el día actual, que se llama revolución industrial. Las necesidades energéticas en la combustión de la madera, de los bosques. Posteriormente se recurrió al carbón mineral, fuente energética más eficaz que lo que es la primera, que facilitó el trabajo de las fábricas. En el siglo XX el empleo del petróleo supuso un nuevo impulso para la industria, con lo que se incrementó el consumo energético. El sistema energético deja de ser estacionario, se consume más energía que la que entra al sistema y las mejores condiciones de vida provocaron un incremento imparable de una población humana que en la actualidad sobrepasa ya los 7.000 millones de seres humanos, el 70% de las cuales habita en grandes megaciudades. Tanto el empleo de los recursos como la generación de impactos han ido en aumento y todo eso pues obviamente está provocando una contaminación imparable. Los principales impactos de esta sociedad industrial es el consumo de grandes cantidades de recursos no renovables, erosión y desertización, escasez o agotamiento del agua, contaminación del agua y del suelo, pérdida de biodiversidad, hacinamiento, marginación, pobreza. Mientras mayor pobreza, pues aumentan las tasas de natalidad y pues no hay condiciones adecuadas de vida y pues esa es una problemática grande en el mundo. Luego todo esto pues se provoca lo que es la crisis ambiental, la consecuencia de un sistema económico basado en avances tecnológicos industriales que no tiene en cuenta el sistema ecológico o la sustentabilidad. La explosión demográfica en megaciudades, consumo acelerado de recursos, contaminación del aire urbano, aumento de gases de efecto invernadero, cambio climático, incremento de la generación de residuos por persona, contaminación de recursos renovables, aumento del estrés hídrico, degradación de suelos, tala y destrucción de bosques, pérdida de biodiversidad, sobreexplotación de recursos pesqueros y su agotamiento, abismales diferencias entre ricos y pobres, porque también eso es algo muy importante que recalcar, y el agravamiento de los riesgos naturales. Eh, Ahora, tenemos que tener claro cómo ha cambiado la relación del hombre y la naturaleza a lo largo del tiempo. Podemos observar que en la primera sociedad, en la paleolítica, pues no había una afectación, o sea, era una relación totalmente amigable. Luego ya donde vino la sociedad agraria, donde empezó la agricultura y la ganadería, ya se ve un impacto, ¿ok? Pero ya cuando vino la revolución industrial, hay un grado de contaminación que se elevó enormemente y mucho de eso tiene que ver con la extracción de recursos no renovables como el carbón, el petróleo, el gas. Este, Eso provocó contaminación atmosférica, en la hidrosfera, en la biosfera, en el suelo y una serie de problemas ambientales muy grandes. ¿Okay? Ahora, para esta actividad vas a también complementar con la lectura de humanidad y medio ambiente y vas a elaborar este cuadro comparativo sobre la relación de los tres tipos de sociedades que vimos, en qué es la paleolítica, agrícola y sociedad industrial, cómo son estas características de la sociedad, qué fuentes de energías utilizaba cada una y qué efectos tienen sobre el ambiente cada una, para que tú veas o compares cómo es la sociedad actual, para que luego vayamos viendo cómo es la huella ecológica.
cuál es el impacto que tiene en la sociedad y tú como una persona, cómo afectas al ambiente y cómo podrías ayudar a mejorar el, el, el mundo, el sistema, el ambiente, el ecosistema, todo. Bueno, con esto terminamos esta presentación. Muchas gracias.